Jugar con un dispositivo como Mi TV Stick de Xiaomi con 1 GB de memoria RAM y que cuesta menos de 30 euros a juegos como Fortnite es posible gracias a los juegos en la nube que ofrece, por ejemplo, Nvidia GeForce Now. En este vídeo voy a mostrar cómo conectar Mi TV Stick de Xiaomi con la plataforma de juegos en la nube y voy a mostrar cómo solventar algunos problemas que te puedes encontrar a la hora de jugar. Como ya muchos sabréis, Nvidia GeForce ofrece un paquete de juegos gratuito, no hay muchos juegos a elegir, la lista va cambiando cada cierto tiempo, pero puedes jugar a unos cuantos y dejaré una lista en la descripción del vídeo. Empiezo por el primer pequeño problema y es que la aplicación no está disponible en Play Store, si la buscamos desde Mi TV Stick no aparece. Y la opción de enviarlo por Bluetooth desde el teléfono no me ha servido, tampoco me dejaba enviarlo, así que he usado una aplicación que se llama AnyDesk, que es compatible y que tiene muchísimas más funciones que la de simplemente enviar un archivo. Tiene la opción de ponerlo en modo espejo, el Mi TV Stick al teléfono o viceversa, pero vamos, básicamente se trata de poner la dirección remota, que ya la tengo en un acceso directo en el teléfono, pero para que veáis cómo es, la pongo manualmente y aceptamos la conexión entrante. Y desde el teléfono buscamos la opción de enviar a través de esta semiesfera y buscamos la carpeta donde tengamos el archivo APK. Esta aplicación puede parecer un poco complicada, pero tiene muchas opciones para acceder a un dispositivo de forma remota. De hecho, no te hace falta ni encender la televisión para ver las imágenes, las puedes ver en el teléfono que tengas conectado. Bueno, y ya por último, con el mando de Mi Stick TV, pulso sobre el icono de descargar y dejamos que se descargue el archivo APK al dispositivo. Usando un explorador de archivos como Solid Explorer, lo buscamos en la carpeta Download AnyDesk y lo instalamos. Siguiente paso sería asociar nuestra cuenta GeForce Now al Mi TV Stick, así que le damos a iniciar sesión y vamos a escanear este código de un solo uso con un escáner de código QR. Y para abrir este código debemos usar el navegador donde tengamos abierta la sesión de Nvidia GeForce Now, así que en mi caso elijo el navegador Chrome y pulso en enviar. Aquí voy a pulsar en mostrar otros proveedores para otras regiones y elijo Nvidia y mi nombre de usuario. Pulso en seguir y esperamos a que cargue nuestra cuenta. Para emparejar el mando de la Play, en mi caso creo que ya mucha gente lo sabe, pulsamos el botón Play más el botón Share y lo vinculamos. Y recordar que al hacer esto perdemos la sincronización con la consola PlayStation, así que tendremos que conectar por cable USB el mando a la Play para que lo reconozca de nuevo. Siguiente problema, por algún motivo en esta actualización de firmware los de Xiaomi la han cagado un poco y no permite conectar a redes Wi-Fi 5G nuestro dispositivo, y esto es algo súper importante para jugar con fluidez. Y para solucionar esto debemos entrar en los ajustes de nuestro router, que la contraseña de acceso viene en la parte de atrás junto con la IP de acceso, y buscamos en los ajustes Wi-Fi la red 5G. Y aquí vemos que el canal al que emite, que por defecto el canal está en auto, bueno, pues lo quitamos de auto y lo vamos a poner en 40 o 36. Uno de los dos nos debe funcionar. Guardamos los cambios y esperamos porque debe aparecer la red 5G. Y si hacemos una prueba de velocidad en Nvidia GeForce vemos que tiene un ping de solo 38 milisegundos y por lo demás básicamente está dentro de los valores recomendados. Último problema que me he encontrado es que a veces aleatoriamente se laguea el mando, como que tarda en reaccionar. Esto no sé si pasará solo con este mando, quizás con teclado, ratón, Bluetooth no ocurra. Yo lo que hago es que al momento de comenzar la partida, cuando todavía no estoy en una zona crítica de batalla que pueda perder la partida, lo apago y lo vuelvo a encender y ya puedo jugar sin que entre en modo lag, que molesta bastante. La verdad que cuando comencé el vídeo no pensé que iba a darme tantos problemas, casi todos solucionables con una buena actualización del dispositivo. Bueno, y por lo demás no he encontrado más fallos que solucionar, el dispositivo no se calienta, va bastante fluido, ya sabemos que todo el procesamiento lo hacen los servidores de Nvidia, así que nada, a disfrutar y yo me despido hasta un próximo vídeo.